Una visita encubierta a su propio restaurante da un giro inesperado cuando el propietario escucha una conversación que lo cambia todo. Suscríbete para más historias y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás mirando. El cálido resplandor de las luces colgantes reflejadas en las mesas de madera pulida crea una atmósfera acogedora en Unity Café, un lugar a menudo celebrado como un refugio para la comodidad y la comunidad. Will Hayes, el dueño del café, estaba sentado en su pequeña oficina sobre el bullicioso comedor mirando hacia abajo a través de la ventana de vidrio la escena de abajo. Una sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Su café estaba vivo con energía. Los comensales se inclinaban sobre sus platos compartiendo risas e historias mientras los camareros se movían expertamente entre las mesas. Sus bandejas se equilibraban con vapor y platos, pero algo se sentía mal. Will no podía precisar cuándo había comenzado la inquietud. Tal vez había sido gradual, arrastrándose como una grieta imperceptible en una superficie prístina. Debería haber estado orgulloso. Unity Café se había convertido en un hito local elogiado por su menú creativo y su ambiente cálido, y sin embargo, mientras miraba, sintió un dolor hueco en el pecho. La escena de abajo parecía ensayada artificialmente. Las sonrisas parecían practicadas y las risas sonaban. Silenciado como si estuviera amortiguado por una barrera invisible, por un momento la mirada de Will se detuvo en uno de los camareros. Su sonrisa forzada vaciló mientras recogía una taza de café derramado. El cliente no ofreció disculpas, se puso rígida, murmuró algo en voz baja, y se apresuró a irse. Will frunció el ceño, no era la primera vez que notaba tensión entre su personal. Algunos empleados se habían ido repentinamente durante el año pasado citando razones vagas que no había investigado. Demasiado profundamente en ese momento. Ahora se preguntaba si debería haberlo hecho. Unity Café no siempre se había sentido así. Will pensó en sus primeros días, todavía podía recordar la emoción de la gran inauguración hace 5 años, la emoción de ver su sueño cobrar vida. Había querido crear un lugar que celebrara la diversidad, un café donde personas de todos los orígenes pudieran reunirse. El nombre en sí, Unity, simbolizaba su visión en ese entonces. Había sido práctico charlando con cada cliente, supervisando cada detalle. La comunidad había adoptado su visión y el café prosperó, pero a medida que el negocio crecía, Will se había alejado de las operaciones diarias. Sus gerentes de confianza dirigían el espectáculo ahora, y él solo hizo apariciones ocasionales. Tal vez ese era el problema. Alguien donde a lo largo del camino el café se había convertido en otro negocio, perdiendo el alma que tanto había trabajado para infundirle. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Lisa, la gerente senior del café, sosteniendo una pila de informes. Entró con su habitual eficiencia enérgica. Todo se ve bien este mes, dijo colocando los papeles en su escritorio. Los ingresos subieron un 5% y hemos tenido excelentes críticas en línea. Genial, respondió forzando una sonrisa. Miró los papeles, pero no los tomó. ¿Cómo está el equipo? Bien, dijo Lisa, su tono cortante. No hay problemas mayores, y la sintió, aunque su respuesta se sintió demasiado practicada, demasiado pulida. No presionó más. Después de que Lisa se fue, se reclinó en su silla mirando los informes sin leer una palabra. Los números no cuentan toda la historia. El café podría estar prosperando en el papel, pero algo faltaba. La persistente sensación lo siguió a casa esa noche, instalándose en su pecho como un peso que no podía quitarse. La sensación de que estaba fuera de contacto con el corazón de su negocio. Unity Café alguna vez había sido su orgullo y alegría, un lugar donde conectaba con la gente y los hizo sentir vistos. Ahora se sentía como si estuviera manejando una máquina eficiente, pero sin alma. La mañana siguiente, mientras sorbía su café en su tranquila cocina, se le ocurrió una idea. Si quería entender lo que estaba sucediendo en Unity, necesitaba verlo con ojos nuevos, no como el dueño, sino como un cliente común. El pensamiento lo llenó de una mezcla de emoción y aprensión. Podría regresar al mundo que había creado y encontrar las respuestas que estaba buscando. Esa noche regresó al café bajo la cobertura del anonimato, cambió su traje a medida por una sudadera con capucha simple, jeans y una gorra de béisbol calada hasta la cara. Mientras se acercaba al café, la lluvia golpeaba contra el pavimento y el aire olía a concreto húmedo. Dudó por un momento. Afuera de la puerta su reflejo vaciló en el vaso. Dentro, el familiar zumbido de la conversación lo saludó. El café estaba casi lleno, el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las voces mezclándose en un consuelo en sinfonía. Will se deslizó en una cabina cerca de la parte de atrás, lejos de la actividad principal. Mantuvo la cabeza gacha, dejando que la visera de la gorra protegiera su rostro mientras estudiaba la habitación. A primera vista todo parecía estar bien. Los camareros se movían rápidamente entre las mesas, sus bandejas cargadas con platos de platos coloridos. Los clientes se inclinaban cerca hablando y riendo. El café tenía la misma atmósfera cálida y acogedora que siempre había sido su sello distintivo, pero cuando observó más de cerca comenzaron a surgir grietas. La mayoría de los comensales eran blancos, con solo unas pocas mesas ocupadas por personas de color. Un par de mujeres negras se sentaron cerca de la ventana. Su conversación tranquila al otro lado de la habitación. Un camarero negro se acercó a una mesa con una sonrisa forzada solo para que un cliente le
Hablara secamente. Ella asintió con la cabeza, sus hombros rígidos, y se alejó. Los patrones eran sutiles, pero Will no podía ignorarlos. Se movió incómodo en su asiento, sus ojos escaneando la habitación. Fue entonces cuando notó a dos chicos sentados en una cabina cerca de la esquina. Eran negros, alrededor 12 o 14 años, y se veían fuera de lugar. Sus ropas estaban ligeramente gastadas, y miraban a su alrededor nerviosamente, como si esperaran que les dijeran que no pertenecían. Sus voces bajas escuchaban lo suficiente para que o captara fragmentos de su conversación. ¿Está seguro de que este es el lugar?, preguntó uno de ellos. Su voz estaba llena de ansiedad. Mamá dijo que está aquí todo el tiempo. El otro respondió con más firmeza. Solo tenemos que esperar. El corazón de se aceleró. No sabía de quién estaban hablando, pero algo en su tono lo inquietó. Volvió su atención al menú tratando de parecer discreto, pero su enfoque permaneció en los chicos. ¿Y si no le importa? El chico más joven susurró. ¿Y si solo se ríe de nosotros, le importará? El mayor insistió en que tiene que importarle. Mamá dijo que él es la razón por la que estamos atrapados. Así las palabras lo golpearon como una sacudida. ¿De quién estaban hablando y qué tenía que ver con Unity Café? Se agarró del borde de la mesa, su mente acelerada. Quería descartarlo como niños siendo dramáticos, pero sus tonos susurrados tenían un peso que él no pudo ignorar. A la camarera que se acercó a su mesa rompiendo su hilo de pensamiento. ¿Puedo traerte algo de beber?, preguntó con una sonrisa practicada. El agua está bien, dijo Will, su voz firme, y dame unos minutos con el menú. Ella asintió y se fue, pero apenas miró el menú su mente estaba fijada en los chicos. Necesitaba saber quiénes eran y por qué estaban aquí. Algo le decía que su presencia no era aleatoria y que no estaba listo para lo que podría encontrar. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas del café se mezclaba con el zumbido de la conversación, creando un acogedor capullo de ruido. Will se sentó en la cabina cerca de la parte de atrás, sus ojos intactos del agua, escaneando la habitación mientras pretendía estudiar el menú, pero su enfoque seguía volviendo a los dos chicos en la esquina. Su presencia lo molestaba. Un hilo colgando suelto en un tapiz, por lo demás ordenado. El chico mayor, vestido con una sudadera con capucha descolorida, estaba sentado con la espalda recta, sus ojos oscuros recorriendo la habitación. Su compañero más joven, cuya gorra de béisbol estaba baja sobre su frente, parecía más vacilante. Se movió nerviosamente con el borde de la mesa, sus hombros encorvados como si tratara de hacer. Will se hizo más pequeño desde donde estaba sentado. Sus voces eran bajas, pero la tensión en sus tonos se extendió por toda la habitación. ¿Crees que siquiera sabe lo que le hizo?, preguntó el chico más joven con la voz tensa por la incertidumbre. Él lo sabe. El mayor respondió bruscamente. ¿Cómo podría no saberlo? Mamá dijo que fue su decisión. Dijo que él es la razón por la que perdió todo. El corazón de Will dio un vuelco. Sus palabras se sintieron acusatorias, acentuadas, a pesar de que estaba seguro de que no sabían quién era. Se movió ligeramente en su asiento tratando de parecer casual, pero el aire a su alrededor parecía más pesado ahora. ¿Qué podrían querer decir? Trató de recordar si había habido algún incidente que involucrara al personal o los clientes que pudiera explicar su conversación, pero nada le vino a la mente. Pero la forma en que hablaron con tanta amargura dejó en claro que esto no era una charla ociosa. La camarera regresó dejando un vaso de agua en la mesa. ¿Ya te decidiste?, preguntó con una sonrisa educada pero distraída. Ella miró brevemente a los chicos, frunciendo el ceño antes de volver su atención a solo el especial de la casa, dijo sin molestarse mirar el menú. Su apetito había desaparecido, reemplazado por una curiosidad persistente. Mientras la camarera se alejaba, la mirada de Will regresó a los chicos. El mayor se inclinó más cerca de su compañero, hablando en un tono lo suficientemente bajo como para que tuviera que esforzarse para captar las palabras que dijo. Ni siquiera intentó ayudar, el chico murmuró. Ella dio todo por este lugar y él simplemente dejó que sucediera. El chico más joven vaciló, sus dedos todavía punteaban en el borde de la mesa. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si no fue su culpa, fue él? El mayor insistió. Mamá me mostró su foto. Sé cómo es. El pulso de Will se aceleró. Imagínelo. Su mente corría mientras trataba de juntar sus palabras. No tenía idea de quién podría ser su madre, pero su historia comenzaba a sonar incómodamente familiar. Alguien que había trabajado aquí, alguien que se sintió agraviado, alguien que lo culpó. Miró el menú frente a él, sus manos agarrando los bordes con fuerza. Un leve recuerdo se agitó en el fondo de su mente, un nombre en el que no había pensado en años. Mónica algo, pero antes de que pudiera comprender completamente el pensamiento, la voz del chico mayor atravesó su neblina. Ella dijo que no le importaba. El chico susurró sus palabras mezcladas con ira. Ella dijo que dejó que la trataran como si no fuera nada. El peso de su conversación presionó a siempre se había enorgullecido de crear un ambiente acogedor e inclusivo en Unity Café, pero mientras escuchaba las dudas se deslizaron. ¿Se había perdido algo? ¿Alguien de su equipo había fallado en defender los valores que él tanto apreciaba, o peor aún, había sido cómplice sin siquiera darse cuenta? El chico más joven miró a su alrededor nervioso. ¿Qué pasa si nos atrapan?, preguntó, su voz apenas audible. No lo haremos, el mayor respondió firmemente. Solo estamos aquí para verlo, no tenemos que hacer nada todavía. O apretó la mandíbula. Cuanto más escuchaba más parecía que estaban hablando de él, pero ¿por qué no podía sentarse aquí por más tiempo dejando que su imaginación llenara los vacíos?
Necesitaba respuestas la camarera regreso con su plato de jandalo con un rapido disfruta tu comida o asincio distraidament ni siquiera mirando la comida en su lugar se inclino ligeramente hacia un lado tratando de captar más de la conversación del chico sin llamar la atención sobre sí mismo memar dijo que es la razón por la que estamos atrapados en ese apartamento de mierda dijo el chico mea su voz temblaba con frustración apenas contenida ella dijo que le quitó todo el chico más joven. Miró a su hermano la preocupación grabada en su rostro crees que siquiera la recuerda. Crees que la importaría si se lo dijéramos. El estómago de U se revolvió las piezas Esteban encajando y no le gusta bar la imagen que se Esteban formando quinquira que fuera su madre ella claramente crea que la había perjudicado pero como trato de recordar cada decisión importante que había tomado. Como dueño de Unity Café cada contratación y despido cada conflicto nada parecía encajar con la intensidad de sus acusaciones miró a los chicos de la junta de nuevo eran jóvenes apenas adolescentes pero sus ojos levaban el peso de algo mucho. Más ala de sus años no era solo ira lo que vio en elos era dola del tipo que deja cicatrices mientras la lluvia fura se conversa en un aguacero constante will tomo una decisión no podía sentarse aquí fingiendo ser parivo observador por más tiempo tenía. Que saber la verdad sin importar lo incómodo que pudiera ser pero como debería abordarlos. Confrontarlos directamente se sentia arriesgados y Esteban enajados revela su identidad solo podría imperar las cosas pero si se cuidaba coladu tal vez nunca supiera la historia completa miró la cabina detrás de él una última vez la expresión del chico. Mea estaba determinada el más joven parecía menos seguro pero seguió el ejemplo de su hermano Esteban esperando algo o alguien antes de que pudiera decidir su próximo movimiento el chico mea se inclinó más cerca de su hermano y susurró. Mamá dijo que no se escondería si esta aquí lo sabemos las palabras tocaron una fibra sensible no lo escondería se sintió como un desafío una acusación directa de repente se sintió expuesto como si pudieran ver a través de su disfraz había venido aquí. Para reconectarse con el corazón de su café pero ahora se sentía como si estuviera perdido en el borde de algo mucho más personal y mucho más doloroso quien era su madre. Que les había dicho sobre él y lo más importante era algo cierto. Mientras los chicos continuaban su conversación en voz baja tomó su decisión de confrontarlos pero con cuidado necesitaba respuestas y no las iba a obtener cuidándose en las sombras la lluvia fura intensificó su golpeteo rítmico contra las ventanas del café coincidiendo con el latido errático del corazón de Will se sentó congelado en su cabina su comida a medio cama intacta su mente agitó con las palabras del chico sus voces silenciosas reverberando en sus oídos como acusaciones. Dirigidas directamente a el quinquira que fuera su madre ella crea que él había arruinado su vida y ahora sus hijos estaban aquí esperando para confrontar al hombre al que consideraban responsable will exhaló profundamente su aliento temblando esto no era lo que había esperado cuando decidió ir de incógnito su intención había sido reconectarse con la esencia de su café para descubrir por que sentia que el alma de la unidad se estaba escapando en cambio se había topado con una historia mucho más personal y dolorosa una historia aparentemente él estaba en el centro de los chicos todavía estaban enfrascados en una conversación, sus cabezas inclinadas juntas. El mea con sus ojos seriosos y su postura desafiante parecía liderar su intercambio susurrado, el más joven se movía nerviosamente mirando alrededor del café como si esperara que alguien los notara, estaban claramente ansiosos pero decididos. Will sabía que no podía quedarse sentado allí por más tiempo, cualesquiera que fueran. Las acusaciones que tuvieran, cualquiera que fuera la verdad que creeran, necesitaba escucharla de los. Pero la idea de confrontarlos lo llenaba de inquietud, no quería asustarlos o para confirma sus peores sospechas sobre él, se puso de pie lentamente. Sus movimientos deliberados como si levantarse demasiado rápido pudiera romper la frágil tensión en la habitación, deslizando sus manos en los bolsillos de su sudadera con capucha, camino hacia la cabina del chico, el sonido de sus pasos en el piso de madera lo ensordecedor.
Onc nadi Mars enl Café Paricio Natalo cuando se acerco, los chicos levantaron la vista, sus ojos muy abiertos delataban una mezcla de miedo y desafío. Hey, dijo will suavemente. Deteniéndose a unos metros de su mesa, mantuvo su tono ligero, su postura no amenazante, no pude evitar nota que ustedes dos parecen un poco incómodos. Todo bien el chico maya se enderezó en su asiento, su expresión se endureció. Estamos bien, dijo secamente, su voz se llenó de sospecha y asintió fingiendo no nota la actitud defensiva en su tono. Eso es bueno, dijo, solo pense bueno, escucho un poco de tu conversation. Mencionaste alguien antes, alguien a quien estás buscando. Me pregunté si tal vez podría ayudar. Los ojos del chico más joven se lanzaron a su hermano pidiendo orientación en silencio. Él me cuadró sus hombros, su mirada fija en con una mezcla de cautela y determinación. ¿Por qué te importa? Preguntó, su tono agudo o dudo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No quiero intrometerme, dijo gentilmente, pero si estás buscando a alguien tal vez lo conozco. He estado en este lugar por un tiempo. Los ojos del chico maya se entrecerraron mientras estudiaba el rostro de Will. Por un momento el café pareció desaparecer, los sonidos de platos tintineando y conversaciones murmuradas desvaneciéndose en el fondo. Luego, como si algo hiciera clic, la expresión del chico cambió, sus ojos se abrieron ligeramente y su mandíbula se tensó. Espera un segundo, dijo lentamente, su voz mezclada con sospecha. Tú me pareces familiar. El corazón de Will se hundió, forzo una pequeña risa nerviosa. Mucha gente dice eso, dijo, su voz vaciló ligeramente. Supongo que tengo una de esas caras. No, el chico insistió, su voz se alzó. Es tú él, tú Hayes. El chico más joven jadeó, su rostro palideció. Mientras se giraba hacia su hermano, ¿eres serio? ¿De verdad es él? Will sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. No tenía sentido negarlo. Ahora asintió lentamente, su voz apenas por encima de un susurro. Sí, admitió, soy Will Hayes. ¿Pero cómo sabes quién soy? Los ojos del chico mayor ardieron de ira por lo que le hiciste a nuestra madre, dijo, sus palabras cortando el aire como una espada. ¿Quién parpadeará? Dio un paso atrás. Tu madre, repitió, su voz tembló. Lo siento, pero ni siquiera sé quién es. Sí, lo sabes. El chico espetó cortándolo. Su nombre es Mónica Reeves. ¿Recuerdas su nombre? Te golpeó como un trueno. Imágenes pasaron por su mente. Mónica, una talentosa joven chef que una vez había trabajado en su cocina, recordó su pasión, su creatividad, la chispa que le daba a sus platos, pero también recordó su repentina partida. Un día ella simplemente había dejado de irse sin explicación. Él no había pensado en ella en años. Mónica dijo lentamente, el nombre se sentía pesado en su lengua. Ella trabajaba aquí, ¿no? Ella no solo trabajaba aquí. El chico respondió, ella le dio todo a este lugar, te ayudó a construirlo. ¿Y qué hiciste? Le robaste, tomaste sus recetas y las reclamaste como tuyas. Te aseguraste de que no la contrataran en ningún otro lugar. Arruinaste su vida. Will miró a los chicos, su mente dando vueltas. Eso no es verdad, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Nunca. ¿Por qué pensaría eso? Porque es la verdad. El chico gritó, su voz temblando con un movimiento. Arruinaste su vida, arruinaste nuestras vidas. El chico más joven, más tranquilo y vacilante, finalmente habló. Ella dijo que estaba celoso de ella. Dijo suavemente que no podía soportar que alguien más fuera el centro de atención. Will se sintió como si hubiera estado golpeado en el estómago. Buscó en su memoria tratando de reconstruir lo que había sucedido hace todos esos años. ¿Había cometido errores? Había estado tan concentrado en construir su sueño que no se había dado cuenta de que alguien más se estaba desmoronando. Necesito hablar con tu mamá, dijo finalmente, su voz firme pero tranquila. Si lo que te dijo es verdad, necesito escucharlo de ella. Por favor, ¿me dejarías hablar con ella? Los chicos intercambiaron una mirada cautelosa. Finalmente, el mayor dijo, ella no está aquí ahora mismo, pero si realmente quieres saber la verdad, tendrás que venir a vernos. Asintió con la cabeza, su corazón pesado. Entonces lo haré, dijo mientras se alejaba de su puesto. La lluvia afuera parecía intensificar su ritmo constante, un marcado contraste con la tormenta que se estaba gestando en su interior. Había venido a Unity Café buscando respuestas sobre su negocio, pero ahora se enfrentaba a preguntas sobre sí mismo, preguntas que no estaba seguro de estar listo para enfrentar. La lluvia se había suavizado a una suave llovizna para cuando llegó a la dirección que los chicos le habían dado. El complejo de apartamentos se erguía como un centinela cansado contra el cielo nocturno, su pintura descascarada y sus aceras agrietadas. Un duro recordatorio de una vida muy alejada de la suya. El aire estaba húmedo y traía un leve olor a moho y tierra mojada, y la tenue luz del porche parpadeaba débilmente cuando se acercó a la puerta, quien dudó por un momento mirando la desgastada puerta de madera frente a él. Su reflejo y el vidrio salpicado de lluvia de una ventana cercana parecían desconocidos.
Su comportamiento normalmente compuesto fue reemplazado por una energía nerviosa que le hizo un nudo en el estómago. No se trataba solo de reconectarse con un empleado del pasado, se trataba de confrontar una versión de sí mismo que no había considerado. ¿Y si los chicos tenían razón? ¿Y si su ambición lo había cegado al daño que había causado? Con una respiración profunda, golpeó la puerta, se abrió con un crujido después de un momento, revelando a Jacob, el niño mayor, parado allí con una expresión de desafío cansado detrás de él. El hermano menor, Isen, se asomó con cautela. «Viniste, Jacob», dijo su voz con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Te lo dije, lo haría», respondió su tono firme a pesar de la tormenta de emociones que se agitaban en su interior. «Necesito entender lo que pasó». Jacob se hizo a un lado de mala gana, haciéndole un gesto para que entrara. El apartamento era pequeño, pero ordenó cada superficie meticulosamente limpiada a pesar de los muebles desgastados, y el papel tapiz descolorido olía levemente a lavanda, un toque reconfortante que chocaba con la tensión en el aire. Fotos familiares se alineaban en las paredes, muchas de ellas mostraban a una Mónica más joven con los niños en varias etapas de su infancia. Su sonrisa en esas fotos era radiante, llena de vida y ambición. «Ella está en la sala de estar», dijo Jacob liderando el camino. Mónica llega sentada en un sofá desgastado, su rostro parcialmente iluminado por la luz parpadeante de la televisión, su cabello castaño, rojizo una vez vivo, estaba veteado de gris, y había un cansancio en sus ojos que no había estado allí la última vez que Will la había visto, pero ella seguía siendo inconfundiblemente Mónica, la ambiciosa y decidida chef que una vez había sido una estrella en ascenso en su cocina. «Mónica», dijo Will, entrando suavemente en la habitación, su mirada se dirigió a él y su expresión osciló entre la conmoción y el resentimiento. «Oil has», dijo su tono frío. «No puedo decirlo. Esperaba verte aquí». «No lo sabía», comenzó su voz. «Ernest, los chicos me dijeron lo que dijiste sobre lo que pasó. Necesito saber. ¿Realmente te lastimé tanto?» Mónica se inclinó hacia atrás, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿No te acuerdas? ¿Lo haces?», preguntó con amargura. «Por supuesto que no. La gente como tú nunca lo hace». Sus palabras lo golpearon como una bofetada. Tragó fuerte con la garganta seca. «Mónica, no estoy aquí para discutir», dijo con la voz quebrada levemente. «Honestamente, no recuerdo haber hecho nada que pudiera haber destruido tu vida. Por favor, dime qué pasó». Lo estudió por un largo momento. Su expresión era ilegible. Finalmente, dejó el control remoto a un lado y se enderezó. «¿Quieres la versión corta? Bien, te llevaste el crédito por mi trabajo. Todos esos platos que hicieron famoso a tu café. La mayoría eran míos. Confié en ti. Pensé que me estabas guiando. Me ayudabas a crecer, pero solo me estabas usando. No es así como lo recuerdo», dijo sacudiendo la cabeza. «Eras parte del equipo. Una parte importante, pero nunca reclamé tu trabajo». «Mi propio no». Mónica respondió con su voz levantándose. «Entonces, ¿por qué cada artículo sobre Unity Café mencionaba tu nombre y solo tu nombre? ¿Por qué ignoraste mis contribuciones? Y cuando finalmente te confronté, ¿qué hiciste? Me pusiste en la lista negra». «Nadie me contrataba después de que me fui». El estómago de Mónica se revolvió. «En la lista negra», repitió su voz apenas por encima de un susurro. «Mónica, no lo hice, nunca lo haría». «Si lo hiciste», dijo su voz temblando de ira. «Traté de conseguir trabajo en todos los restaurantes importantes de la ciudad, y cada vez que me rechazaban era como si alguien hubiera puesto una marca en mi nombre. Tuve que dejar la industria por completo, y ahora estoy aquí apenas sobreviviendo. Trabajando en un trabajo que ni siquiera se acerca a lo que era capaz de hacer todo por ti». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube de tormenta pesada y sofocante. O buscó en su memoria, tratando de reconciliar sus acusaciones con sus propios recuerdos. Recordaba a Mónica como una chef brillante, alguien a quien había admirado y valorado, pero ¿podría su ambición, su incansable impulso por tener éxito, haberlo cegado al impacto de sus acciones si hubiera estado tan concentrado en construir Unity Café que hubiera fallado? Ver el sueño de otra persona desmoronándose, no lo sabía, dijo en voz baja, su voz llena de arrepentimiento. «Mónica, te juro que si hubiera sabido cómo mis acciones te estaban afectando habría hecho algo». Se rió amargamente, el sonido agudo y hueco. «Es demasiado tarde para eso, o el daño está hecho». La habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras presionando a ambos en la puerta. Jacob y Isen miraron con los ojos muy abiertos, sus expresiones una mezcla de ira y confusión. Se volverán hacia ellos brevemente y luego hacia Mónica. «No es demasiado tarde», dijo con firmeza, su resolución endureciéndose. «No puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar arreglar las cosas ahora. Mónica, eres una chef increíble. Si estás dispuesta, me gustaría ofrecerte un puesto en Unity Café, un puesto de alto nivel con el crédito y el reconocimiento que mereces». Los ojos de Mónica se abrieron, y por un momento pareció vulnerable, sorprendida por la oferta, pero luego su expresión se endureció de nuevo. «¿Crees que puedes
¿Comprar mi perdón con un trabajo?, preguntó su voz temblorosa. No, dijo Will sacudiendo la cabeza. Esto no se trata de comprar el perdón, se trata de darte la oportunidad que deberías haber tenido desde el principio. No puedo borrar lo que hice, Mónica, pero quiero ayudarte a volver a hacer lo que amas. No tienes que perdonarme, pero por favor al menos piénsalo. Ella lo miró fijamente, sus emociones en guerra en su rostro. Finalmente exhaló profundamente, sus hombros cayendo. No lo sé, dijo en voz baja. No sé si puedo confiar en ti. No tienes que decidir ahora mismo, él dijo. Tómate tu tiempo, pero lo que sea que decidas, quiero que sepas que lo siento de verdad. Por primera vez su expresión se suavizó, aunque sea un poco. Lo pensaré, dijo Will. Asintió sintiendo un pequeño destello de esperanza mientras se giraba para irse. La voz de Jacob lo detuvo. Oye, dijo el chico, su tono menos hostil que antes. ¿De verdad dices en serio acerca de ayudarla? Will se giró encontrándose con la mirada de Jacob. Sí, dijo. Sinceramente, tu madre se merece eso y más. Jacob lo estudió por un momento y luego asintió levemente. Está bien, ya veremos cómo. Will salió bajo la lluvia y sintió una extraña mezcla de emociones, culpa, alivio y un renovado sentido de propósito. El camino a la redención no sería fácil, pero estaba decidido a recorrerlo. La lluvia había disminuido hasta convertirse en una fina niebla cuando llegó a las calles familiares cerca de Unity Café. Aunque el clima se había calmado, sus pensamientos seguían turbulentos. Las palabras de Mónica se repetían en su mente, agudas y crudas, cada una más profunda que la anterior. Había pasado años convirtiendo Unity Café en un lugar de comunidad e inclusión, o eso creía ahora. Estaba empezando a darse cuenta de lo mucho que había extrañado lo ciego que había sido ante las luchas de personas como Mónica. Sus acusaciones no eran solo sobre recetas o crédito, eran sobre ser silenciado, pasado por alto y finalmente borrado. Si quería enmendarlo, necesitaría más que una disculpa o una oferta de trabajo. Requeriría un cambio fundamental no solo en cómo veía Unity Café, sino en cómo operaba en todos los niveles. A la mañana siguiente, Will llegó al café antes de lo habitual. El silencioso zumbido de la rutina previa a la apertura lo saludó. El ruido de los platos apilados. El murmullo bajo de conversaciones del personal y el leve aroma del café recién hecho. Normalmente esta escena lo calmaría, pero hoy solo le recordó la tensión que hervía bajo la superficie lisa. La gerente senior ya estaba en su puesto detrás del mostrador revisando el horario del día. Levantó la vista cuando Will se acercó. Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Llegaste temprano, ella comentó cerrando el libro de horarios. ¿Algo en tu mente? Sí, respondió Will. Su tono era serio. Necesito hablar con el equipo. ¿Puedes reunir a todos en el comedor? Lisa vaciló, sus cejas se fruncieron. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Solo reúne a todos, dijo con firmeza, aunque su voz se suavizó mientras agregaba por favor. Unos minutos después, el personal se reunió en el comedor principal. Sus rostros reflejaban diversos grados de curiosidad y aprensión. No estaba de pie al frente de la habitación, sus manos entrelazadas frente a su mirada recorriendo al grupo. Reconoció cada rostro, pero por primera vez se preguntó que también conocía realmente a estas personas. Necesito hablar con todos ustedes sobre algo importante, comenzó su voz firme pero teñida de inquietud. Unity Café se construyó sobre la idea de comunidad, de unir a las personas, pero recientemente me di cuenta de que no he estado a la altura de esa visión. Aquí están sucediendo cosas que no vi pero que debería haber visto. La sala quedó en silencio. El personal intercambió miradas inciertas. Leisa se cruzó de brazos, sus labios se presionaron en una fina línea mientras lo miraba atentamente. Me encontré con alguien ayer. H continuó. Una ex empleada llamada Mónica Reeves, algunos de ustedes podrían recordarla, trabajó aquí hace unos años como chef. Algunas cabezas asintieron, mientras que otros permanecieron en blanco. Uno de los camareros más nuevos, una joven llamada Kale, levantó la mano vacilante. Creo que he oído hablar de ella, dijo. ¿No fue ella la que se fue? De repente, ella no se fue simplemente, dijo, su voz firme, se fue porque le fallé. Mónica enfrentó discriminación aquí tanto por parte del personal como de los clientes, y en lugar de abordarlo, en lugar de apoyarla, la decepcioné. Sintió que no tenía más remedio que irse. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos parecían genuinamente sorprendidos, mientras que otros evitaron su mirada. Sus expresiones eran cautelosas. Lisa se aclaró la garganta dando un paso adelante ligeramente con el debido respeto. De eso fue hace años. ¿Por qué mencionarlo ahora? Porque no es solo sobre el pasado, dijo, que se trata de quienes somos ahora y quienes queremos ser en el futuro. He pasado demasiado tiempo haciendo la vista gorda ante problemas que no me afectan directamente. Eso termina hoy. El personal intercambió una mirada. Un lavaplatos llamado Marco, que había estado en el café desde sus inicios, levantó una ceja. ¿Qué estás diciendo, jefe? ¿Crees que todos somos un montón de racistas? No, respondió rápidamente, eso no es lo que estoy diciendo, pero creo que debemos analizar detenidamente nuestra cultura aquí. Debemos asegurarnos de que este lugar sea realmente inclusivo para todos. Eso significa abordar los prejuicios, ya sean intencionales o no. Lisa se cruzó de brazos, su tono escéptico. ¿Y cómo exactamente planeas hacer eso?
Voy a traer de vuelta a Mónica, dijo dejando que las palabras suspendido en el aire. La sala estalló en una cacofonía de voces. Algunos miembros del personal parecían sorprendidos, otros indignados. Un camarero llamado Brandon, que había trabajado con Mónica, se burló brevemente en voz alta. Tu hija, ¿verdad? Siempre estaba provocando drama. Estaba defendiendo sus intereses. Will la corrigió bruscamente y los de los demás. Algo en lo que debería haberla apoyado, pero no lo hizo. Cale volvió a levantar la mano. Su expresión era incierta. ¿Cuál será su papel? ¿Está tomando el trabajo de alguien? Volverá como chef senior. Will explicó que tendrá control creativo total sobre el menú y será reconocida por las contribuciones que hizo en el pasado. La sala cayó en un silencio tenso. Finalmente, Lisa habló con voz mesurada. Estás tomando un gran riesgo. No todos estarán contentos con esto. Sé que lo dijo, pero es lo correcto. Durante la próxima semana, la tensión en el café era palpable. Mientras que algunos miembros del personal apoyaron el regreso de Mónica, otros expresaron sus preocupaciones y conversaciones en voz baja. Will escuchó fragmentos de resistencia. ¿Por qué la trae de vuelta ahora? Ella solo causará más problemas. No creo que pueda trabajar con ella de nuevo. Decidido a abordar los problemas subyacentes, organizará talleres obligatorios sobre diversidad e inclusión para todo el personal. Trajo a una facilitadora externa, una mujer llamada Yvonne que se especializa en ayudar a las organizaciones a navegar por el cambio cultural. El día del primer taller, la atmósfera en el café estaba cargada de inquietud. El personal se reunió en el comedor. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta el escepticismo absoluto. Yone estaba de pie al frente de la sala. Su presencia era tranquila pero autoritaria. Empecemos con una pregunta simple. Dijo que su voz era cálida pero firme. ¿Qué significa la inclusión para ti? Las respuestas fueron vacilantes al principio. Algunos hablaron sobre tratar a todos por igual, mientras que otros mencionaron la importancia de respetar las diferencias, pero a medida que la discusión se profundizó, los sesgos subyacentes comenzaron a surgir. Un camarero llamado Ryan admitió que a veces se sentía incómodo al interactuar con clientes de diferentes orígenes sin saber qué decir o cómo actuar. Avon asintió y lo alentó a explicar que la incomodidad es normal, dijo, pero la clave es superarla. La inclusión no se trata de ser perfecto, se trata de estar dispuesto a aprender y crecer. Al final de la sesión, el personal había comenzado a abrirse y compartir sus experiencias y reconociendo áreas donde podría mejorar. Para algunos fue un momento transformador, para otros fue solo el comienzo de un viaje largo e incómodo. El día del regreso de Mónica llegó con poca fanfarria, pero el peso de su importancia era innegable. Entró en Unity Café con la cabeza en alto. Su presencia, imponente pero contenida, el personal la miró con cansancio, inseguro de cómo reaccionar. Algunos ofrecieron sonrisas educadas, otros evitaron su mirada por completo. La recibió en la puerta, su expresión sincera. Gracias por venir, dijo. Casi no lo hago, ella respondió, su tono cauteloso, pero Jacob y se me convencieron de darle una oportunidad. Criaste niños inteligentes, Will dijo con una pequeña sonrisa, y estoy agradecido de que estés aquí. Mónica asintió, su mirada recorriendo el café. Este lugar no ha cambiado mucho, dijo, su voz teñida de nostalgia y amargura, pero espero que la gente sí están trabajando en ello. Dijo que todos lo estamos. Se la llevó a la cocina donde el personal se había reunido para conocerla. La habitación estaba tranquila, el aire denso de tensión. Mónica los enfrentó con una resolución tranquila, pero férrea. Sé que algunos de ustedes no quiero aquí, dijo con voz firme, y entiendo por qué, pero no estoy aquí para quitarte nada, estoy aquí para hacer lo que amo y hacer de este lugar un lugar mejor para todos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Se encontró con una mezcla de silencio y asentimientos cautelosos. No fue la cálida bienvenida que merecía, pero fue un comienzo. A medida que los días se convirtieron en semanas, Mónica comenzó a hacerse un lugar en el café. Una vez más colaboró con el personal de cocina en nuevos platos, mezclando sus ideas audaces con el estilo establecido del chef. Lenta, pero seguramente la tensión comenzó a disminuir, reemplazada por un sentido de respeto mutuo por la voluntad. El viaje estaba lejos de terminar, pero mientras veía a Mónica prosperar en su elemento, sintió los primeros destellos de esperanza. La redención no era un destino, era un proceso. Por primera vez creyó que estaba en el camino correcto. La cocina zumbaba de actividad, su ritmo acentuado por el agudo ruido de los cuchillos contra las tablas de cortar y el silbido del vapor de la estufa. Unity Café estaba animado como de costumbre, pero debajo de la superficie de sus operaciones diarias persistía una tensión sutil. El personal se adaptó a la presencia de Mónica con distintos grados de entusiasmo. Algunos estaban ansiosos por trabajar con ella, reconociendo su talento y liderazgo, mientras que otros mantenían la distancia, sus sonrisas tensas y sus palabras medidas. Mónica navegaba por el entorno con una fuerza tranquila, centrándose en su trabajo en lugar de las miradas fugaces o los susurros ocasionales. Había estado aquí antes, se había enfrentado a la resistencia antes y no estaba dispuesta a dejar que la disuadiera ahora, pero no era fácil.
cada paso se sentía como caminar sobre una RPP estrecha, equilibrando su determinación de tener éxito con el conocimiento de que no todos le dieron la bienvenida a su regreso para U. Ver cómo se desarrollaba esto fue a la vez humillante y desgarrador. Siempre se había imaginado a sí mismo como un líder que fomentaba la unidad y la inclusión, pero la realidad era mucho más compleja. El café que había construido para unir a la gente a veces había sido un lugar de división ahora. Estaba decidido a cambiar eso, pero estaba claro que el camino no sería nada fácil. El primer desafío llegó una semana después del regreso de Mónica durante la presentación del nuevo menú. Mónica había pasado días refinando los platos, mezclando su experiencia culinaria con la identidad establecida del café. El resultado fue un menú que celebraba la diversidad con sabores inspirados en su herencia afrocaribeña junto con las ofertas tradicionales del café. Este menú representa quienes somos o al menos quienes estamos tratando de ser, dijo Mónica durante la reunión de personal. Su voz era tranquila pero firme. Su mirada firme. Mientras se dirigía al grupo, se trata de honrar diferentes culturas y unir a las personas a través de la comida. La mayoría del personal asintió con la cabeza, pero algunos parecían escépticos. Brandon, el camarero que había expresado sus dudas, se cruzó de brazos y levantó una ceja. ¿Y si a los clientes no les gusta? Preguntó. Su tono estaba lleno de escepticismo. ¿Y si dicen que es demasiado diferente? Mónica lo miró a los ojos sin pestañear. Entonces los educaremos. Ella respondió que la buena comida no se trata solo del sabor, se trata de historias sobre la conexión. Si están dispuestos a probar, creo que lo harán. Ver que su confianza era inquebrantable pero Will podía sentir la corriente subyacente de resistencia, dio un paso adelante. Su tono firme, pero solidario. Este café fue fundado sobre la idea de la unidad, de celebrar lo que nos hace diferentes. Este menú es una extensión de eso. Confío en la visión de Mónica, y espero que todos ustedes también. Brandon murmuró algo en voz baja. Pero no discutió más. La sala se instaló en otro silencio incómodo antes de que concluyera la reunión. El lanzamiento del nuevo menú fue recibido con reacciones encontradas. Algunos clientes abrazaron el cambio, su curiosidad se disparó por los sabores audaces y presentaciones únicas. Otros estaban menos entusiasmados, apegándose a los platos más familiares o expresando su incomodidad con las ofertas desconocidas. Una tarde una pareja de mediana edad se sentó en una mesa de la esquina. Sus expresiones escépticas mientras estudiaban el menú. Cuando su mesera Kale se acercó, la mujer frunció el ceño e hizo un gesto hacia uno de los nuevos platos. ¿Qué es esto?, preguntó. Su tono agudo, ni siquiera sé cómo pronunciarlo. Se llama Jerk Chicken Roye. Kale explicó, su sonrisa educada, pero forzada. Es un plato caribeño muy sabroso. Las especias son. La mujer agitó su mano como Iseli. Olvídalo. Solo tráeme la ensalada César de pollo. Kale asintió y se retiró a la cocina. Su frustración fue evidente cuando le contó de Exchange a Mónica. La expresión de la chef permaneció tranquila, aunque un destello de decepción cruzó su rostro. Está bien, dijo Mónica en voz baja. El cambio lleva tiempo, pero no todas las interacciones fueron tan desalentadoras. Una joven pareja ordenó con entusiasmo el Roy y un plato de buñuelos de plátano. Su emoción era palpable mientras probaban los platos. Esto es increíble, dijo la mujer. Sus ojos se iluminaron mientras le daba un mordisco. ¿Por qué no he probado esto antes? Momentos como estos le recordaron a Mónica y al resto del equipo porque el nuevo menú valía la pena el esfuerzo. Lentamente la marea comenzó a cambiar. Clientes que inicialmente dudaban comenzaron a aventurarse fuera de sus zonas de confort, y el café comenzó a atraer una clientela más diversa dentro del personal. El progreso fue más lento pero constante. Los talleres de inclusión habían provocado conversaciones difíciles pero necesarias durante una sesión. Yvonne alentó al equipo a compartir sus experiencias con el sesgo y la discriminación tanto como individuos como grupo. Kale habló sobre sentirse rechazada por los clientes que asumieron que ella no estaba bien informada sobre los hombres que Marco admitió que a veces dudaba en hablar porque no quería agitar el barco. Incluso Brandon, que había sido uno de los mayores escépticos de Mónica, se sinceró sobre su incomodidad con el cambio y su miedo a ser juzgado por decir algo incorrecto. Estas conversaciones no son sobre culpar a Avon. Les recordó que se trata de comprensión y crecimiento. El objetivo no es ser perfecto, es ser mejor. Para Mónica estas sesiones fueron un recordatorio agridulce de sus propias luchas. Compartió su historia con el grupo, su voz firme, pero teñida de emoción mientras relataba el racismo y el aislamiento que había enfrentado durante su tiempo anterior en el café. No espero que todo cambie de la noche a la mañana, dijo, pero espero que lo intentemos, no solo por yo, pero para todos los que miran entrando por esas puertas. Sus palabras resonaron con muchos del personal que comenzaron a verla no como una amenaza, sino como una líder con una visión en la que podían creer. El punto de inflexión llegó una noche. Durante un servicio de cena particularmente ocupado, la cocina estaba funcionando detrás. Las tensiones eran altas y los pedidos se acumulaban cuando una falta de comunicación entre los cocineros de línea llevó a un plato arruinado. Mónica intervino. Sin dudarlo, vamos a arreglarlo, dijo. Su tono tranquilo pero autoritario. Trabajó junto al equipo guiándolos a través del
proceso y mostrándoles cómo recuperarse rápidamente. Al final de la noche, el personal de cocina estaba exhausto, pero impresionado ella. ¿Sabe lo que hace Marco?, admitió más tarde su respeto por Mónica. Evidente, nunca he visto a nadie manejar una prisa como esa, incluso Brandon, que había sido el más resistente a su regreso. Reconoció a regañadientes sus habilidades. Todavía no entiendo por qué regresó, le dijo a Kale, pero ella es buena, realmente bueno. Para ti ver a Mónica recuperar su equilibrio fue inspirador y humillante a la vez. La había traído de vuelta para enmendar, pero ella estaba demostrando que su valor se extendía mucho. Más allá de sus intentos de redención, ella no solo estaba arreglando sus errores, estaba elevando el café a un nivel que él no había imaginado. Una noche, cuando el café comenzó a cerrar, Will encontró a Mónica de pie junto a la estufa, una leve sonrisa jugando en sus labios. Estaba jugando en un plato, la cuidadosa precisión de sus movimientos reflejaba tanto habilidad como pasión. ¿Qué tan gracioso?, preguntó apoyado en el mostrador. Solo estaba pensando en lo lejos que hemos llegado, respondió. Su sonrisa creció. Si me hubieras dicho hace un mes que volvería aquí trabajando contigo, no lo habría creído honestamente. Yo tampoco lo haría, admitió con una risita, pero me alegra que estés aquí, el lugar se siente completo ahora. Mónica asintió con la cabeza, su expresión pensativa. No es perfecto, dijo, pero es un comienzo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el café comenzó a reflejar la unidad por la que siempre se había esforzado. El liderazgo y la visión de Mónica transformaron no solo el menú sino también la cultura. El personal que alguna vez había sido cauteloso con ella ahora buscaba su consejo y orientación. Los clientes que habían dudado en aceptar el cambio se encontraron regresando por los sabores audaces y las historias detrás de ellos por primera vez en años. Unity Café se sentía como el lugar que Will siempre había soñado, que podría ser un lugar donde las personas se reunieran, celebraran sus diferencias y crearan algo más grande que ellos mismos, y en el corazón de todo estaba Mónica, su fuerza y resistencia, un testimonio del poder de la perseverancia y la posibilidad de cambio, el zumbido habitual de la vida del café, el tintineo de los platos, el murmullo de las conversaciones y la ocasional explosión de risas eran más fuertes que nunca. Unity Café, una vez un símbolo de tensión y división, ahora irradiaba calidez e inclusión. Los cambios eran palpables, pero el viaje había estado lejos de ser fácil. Will se paró junto al mostrador delantero observando la escena, con una sensación de orgullo y alivio. Por primera vez en años sintió que Unity estaba haciendo honor a su nombre. Mónica se había convertido en el corazón de la transformación del café. Su nuevo y audaz menú no solo había revitalizado las ofertas, sino que también había atraído a una clientela más diversa. Familias, parejas y grupos de amigos de todos los ámbitos de la vida ahora llenaban las mesas. Su curiosidad por los platos desconocidos a menudo se convertía en admiración. El café vibraba con una energía renovada. Cada bocado de comida contaba una historia, pero no eran solo los clientes los que habían cambiado. El personal también había crecido. Su escepticismo inicial hacia Mónica reemplazado por respeto, y Marad y el equipo, una vez fracturado ahora, estaba unificado. Su propósito compartido evidente en la forma perfecta en que trabajaron juntos una noche mientras el café se preparaba para la cena más concurrida de la semana. Mónica estaba en el centro de la cocina orquestando el flujo de actividad con la precisión de un director. Su voz era tranquila, pero autoritaria, sus instrucciones claras y seguras. La mesa 4 necesita 2 Roy y una fuente de buñuelos, gritó, sus ojos escaneando la línea. Asegurémonos de que el plon esté apretado. Esta es la primera vez que lo prueban. Si chef, llegó él. Coro de respuestas, el equipo moviéndose como uno solo, incluso Brandon, que había sido uno de los críticos más duros ahora. Trabajaban a su lado sin dudarlo. Su resistencia inicial se había suavizado durante semanas de verla en acción, su liderazgo demostrando una y otra vez por qué pertenecía. Chef, ¿quieres que la guarnición de las frituras sea cilantro o perejil?, preguntó Brandon sosteniendo las dos opciones. Cilantro, respondió Mónica sin perder el ritmo, agrega más brillo al plato. Asintió y volvió a trabajar con una pequeña sonrisa en sus labios. Fue un reconocimiento silencioso de lo lejos que habían llegado. No solo como compañeros de trabajo sino como equipo. Mientras tanto en el comedor, Jacob y Isen estaban sentados en una mesa cerca de la ventana, sus platos vacíos pero sus rostros brillaban de orgullo. Se habían convertido en visitantes habituales del café. Su desconfianza inicial lentamente dio paso a un respeto cauteloso. Ver a su madre prosperar en un entorno que alguna vez había sido hostil fue una fuente de inmenso orgullo para los chicos. Este lugar se siente diferente ahora, comentó Jacob con su voz pensativa mientras miraba a su alrededor como si a la gente realmente le importara. Isen asintió con la cabeza. Siguió con la mirada a Mónica cuando salió de la cocina para revisar una mesa. Sí, mamá está feliz aquí, puedes verlo. En ese momento H se acercó a su mesa con una cálida sonrisa en su rostro. ¿Cómo están ustedes dos?, preguntó, su tono genuinamente amigable. Jacob lo miró por un momento antes de responder. Estamos bien, la comida estuvo genial, me alegra escuchar eso, dijo Will. Dudó brevemente antes de agregar, sabes que tu mamá es una de las mejores chefs con las que he trabajado, deberías estar muy orgulloso de ella. Lo somos, Jacob respondió, su tono serio. Después de una pausa agregó, y supongo que nos equivocamos un poco acerca de ti, o se rió entre dientes, alborotando suavemente el cabello de Jacob. Tomaré eso los
Chicos compartieron una risa tranquila, su actitud cautelosa suavizándose fue un paso pequeño, pero significativo hacia la reconstrucción de la confianza no solo con Oo, sino con el café en su conjunto. A medida que avanzaba la noche el café se llenaba más, la fila para las mesas se extendía hasta la puerta, el zumbido de emoción era contagioso e incluso el personal parecía energizado por la atmósfera vibrante. Mónica se movía entre la cocina y el comedor con facilidad, su presencia dominante pero accesible. Los clientes a menudo la detenían para felicitar la comida o preguntar sobre las historias detrás de los platos, y ella respondía cada pregunta con genuino entusiasmo. Hacia el final de la noche, mientras se limpiaban las últimas mesas, Mónica se encontró sola en la cocina, se apoyó contra el mostrador con los brazos cruzados. Un raro momento de tranquilidad se apoderó de ella, miró alrededor del espacio que una vez había sido una fuente de tanto dolor y se encontró sonriendo. No era perfecto, pero era suyo de nuevo, un lugar donde finalmente podía sentirse como en casa. Perdida en sus pensamientos, una voz la interrumpió. Se giró para ver a UL de pie en la puerta con una taza de café en la mano. Su expresión era cálida, su postura relajada. Simplemente lo asimiló todo. Admitió que ha sido un viaje, lo ha sido. Le estuvo de acuerdo entrando a la cocina. Pero has hecho algo increíble aquí, Mónica, trajiste este lugar a la vida. Ella levantó una ceja, su sonrisa teñida de diversión. No era solo yo lo que tenías una mano en eso también, tal vez, dijo tomando un sorbo de su café, pero me recordaste de que se suponía que iba a este lugar. Perdí de vista eso por un largo tiempo. La expresión de Mónica se suavizó. Todos perdemos nuestro camino a veces, lo que importa es encontrarlo de nuevo. Se quedaron en un silencio agradable por un momento, el zumbido de lavavajillas el único sonido en la habitación. Finalmente habló. Sé que no puedo deshacer lo que pasó antes, dijo su voz tranquila, pero quiero que sepas cuánto aprecio lo que has hecho aquí, no solo por el café, sino por mí. Me has hecho un mejor líder y una mejor persona. Mónica encontró su mirada, sus ojos brillando con emoción tácita. Gracias, dijo simplemente. Era todo lo que necesitaba decirse. Durante los siguientes meses Unity Café continuó prosperando. El nuevo menú se convirtió en un elemento básico de la comunidad. Sus sabores audaces e historias sinceras atrajeron a clientes de todos los ámbitos de la vida. El personal, una vez dividido, ahora trabajaba juntos sin problemas. Su respeto compartido por Mónica y los demás evidente en todo lo que hacían. Jacob y Isen se convirtieron en embajadores no oficiales del café, a menudo ayudando después de la escuela y compartiendo el viaje de mi madre con cualquiera que escuchara. Su orgullo por ella solo era igualado por su orgullo por ellos. Para la transformación de Unity Café fue más que un logro profesional, fue uno profundamente personal. Se había propuesto crear un lugar de comunidad y conexión. Aunque el camino había estado plagado de errores y traspiés, finalmente había encontrado el camino de regreso a esa visión. Una noche, cuando el café cerró por la noche, Will se reunió para dar el paso. Formaron un círculo con sus rostros cansados pero contentos después de otro día ajetreado. Solo quería tomarme un momento para agradecerles a todos, dijo con su voz firme pero llena de emoción. Este café siempre ha sido más que solo comida. Se trata de personas que se unen, se apoyan mutuamente y crean algo más grande que nosotros mismos, y eso es exactamente lo que hemos hecho aquí. Se volvió hacia Mónica con su mirada firme. Y quiero agradecerte especialmente porque nos has mostrado a todos lo que significa liderar con coraje y gracia. La sala estalló en aplausos. El sonido llenó el café de calidez. Mónica sonrió con el corazón lleno mientras miraba a su alrededor al equipo que se había convertido en su familia. Cuando los aplausos se apagaron, Will levantó su taza de café en un brindis por una unidad, le dijo a unidad. El personal hizo eco de sus voces fuertes y unidas, y en ese momento el café realmente hizo honor a su nombre, un lugar de conexión, resiliencia y esperanza, donde cada voz fue escuchada y cada historia importó. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte para obtener más contenido que invite a la reflexión. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares y explorar nuestro canal para obtener más historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo.